Ya. Bien, Dios le bendiga, hermano, nuevamente. Como todos los jueves, estamos aquí nuevamente para aprender del libro de Éxodo. Estamos estudiando, no todos los jueves estudiamos el libro de Éxodo, pero cuando me toca a mí, yo comparto las enseñanzas del libro de Éxodo. Hemos llegado al capítulo número 9 y específicamente a las plagas de úlceras. Así mismo se llamará el título de este estudio de esta noche, la plaga de úlceras. Yo quiero que abran todas sus Biblias en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12, para que leamos la palabra de Dios. Y en señal de reverencia vamos a ponernos de pie para que leamos la porción de la Biblia. Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Son 5 versículos, hermanos, de lo que consta este estudio de esta noche, porque eso es lo que abarca las plagas de las úlceras. ¿Lo tienen? Los que no lo tienen en sus Biblias pueden leerlo aquí en la pantalla. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de cenizas de un horno, y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Gracias, Señor, te damos por estas palabras que se escribieron en cierta ocasión, inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hoy sabemos cómo tú sacaste con mano fuerte al pueblo de Egipto de casa de servidumbre. Hoy en nuestros días, en el nuevo pacto, aún se habla de esta situación. Gracias por estas historias que vamos a estudiar en este día. Gracias por tu palabra. No pedimos que las bendiga tu palabra, porque ellas son benditas en sí. Ahora danos el entendimiento, Señor. Permíteme a mí poder expresar de una manera clara y diáfana los relatos que aquí se encuentran. Y si así no fuera, Señor, porque sea torpe de lengua, que tu Espíritu Santo redarguya a cada uno de los hermanos y lo enseñe, porque yo solamente puedo pronunciar palabra, pero el que convence es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos y acompáñanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a ver qué nos trae el estudio de esta noche con las plagas de las úlceras. Las plagas de las úlceras. Ya hemos venido caminando juntos al pueblo de Israel en una forma figurada, en una forma figurativa. Hemos venido caminando desde el libro de Éxodo, desde el libro de Génesis. ¿Por qué digo esto? Porque la historia del pueblo de Israel comienza cuando la esposa del hijo de Abraham, el hijo de la promesa, queda embarazada con un par de gemelos, y entonces ahí nacen el que sería el patriarca del pueblo de Israel, que es Jacob, si recuerdan. Luego Jacob forma 12 tribus, y eso duró muchos años, muchos años, para ser un grupito pequeño. Ese grupito pequeño llegó a Egipto no como esclavo, sino como invitado,
Pero mucho tiempo antes, Dios había prometido a Abraham y le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, pero ten presente algo, que serán extranjeros en tierra extranjeros, serán oprimidos en tierra extranjera por 400 años. Esto que está pasando en el pueblo de Egipto no es casualidad, ya había sido profetizado por el mismo Dios antes que el pueblo de Israel fuera un pueblo. Así es que nada escapa del propósito de Dios y nada está por casualidad en ningún momento de la historia de la redención. Entonces ya hemos venido caminando juntos al pueblo de Israel desde que se formó el pueblo de Israel a través de las historias bíblicas y hemos llegado a la sexta plaga. Ya pasamos por Génesis, ya estamos en Éxodo. Ya hemos visto 5 plagas anteriores y hoy llegamos a la número 6, la sexta plaga, que la Biblia Reina Valera la llama y nosotros así también la llamamos la plaga de úlceras. Si recuerdan, en nuestro estudio pasado estuvo dividido en 2 estudios, lo dividimos la semana pasada, que fue la plaga en el ganado. Pero en realidad no llamamos la plaga en el ganado, sino que lo llamamos, el faraón reconoce que los hijos de Dios no están solos. Este tema lo usamos o lo usé yo porque luego del anuncio que Dios le hizo al faraón diciéndole, mira, yo haré distinción entre mi pueblo y el pueblo de Egipto. De los animales del pueblo de Israel no morirá ni uno solo. Faraón, en el versículo 7 del capítulo 9, va a comprobar por sí mismo o envía a alguien. Dice el versículo 7, entonces Faraón envió, y he aquí, del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no quiso dejar ir al pueblo. ¿Qué quiero yo decir? ¿Por qué enfatizo esto? Porque Faraón ya está más que convencido, y los hechiceros y todos los egipcios, que el pueblo de Israel no es gobernado por dioses parecidos a los dioses de ellos, dioses inventados por su mente, sino que el pueblo de Israel no está solo. Ese fue nuestro primer estudio del capítulo de la plaga del ganado. En nuestro segundo estudio, nosotros cuando, esto es para lo que miran por el internet, por YouTube específicamente, nosotros luego que terminamos la grabación hacemos preguntas y nos tratamos de aprender juntos de la palabra de Dios. Entonces surgieron una pregunta, si murió todo el ganado o no murió. Entonces, en nuestro segundo estudio también de la plaga del ganado, tratamos de aclarar eso en nuestro segundo estudio y vimos que murió todo el ganado que estaba en el campo. No todo el ganado, lo vemos, el tema fue el siguiente, en Éxodo capítulo 9, versículo 3, dice aquí, he aquí la mano de Jehová estará sobre el ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas. De eso trató el segundo estudio. Y luego en el versículo 6 del capítulo 9, ya ahí aclarando, ahí fue donde aclaramos, al día siguiente Jehová hizo como aquello, murió todo el ganado de Egipto, más de los hijos de Israel no murió uno. Entonces aclaramos que aunque en el versículo 6 diga que murió todo el ganado de Egipto, en realidad era el ganado que estaba en el campo, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y entonces, así hemos llegado hasta este tema de esta noche. También hemos visto y hemos hecho hincapié de los dioses egipcios.
¿Recuerdan? Ya lo he dicho en muchas ocasiones, hoy lo voy a mencionar una vez más, porque eso sí quiero que se quede en la mente de cada uno de ustedes. Hemos hecho hincapié que los dioses de Egipto no son nada, no son dioses realmente. Los dioses de Egipto no son dioses como ellos dicen que son. Y cada vez que Dios derriba un dios de Egipto, no derriba un dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué derriba Dios cuando derriba uno de esos dioses de Egipto? Un ídolo. ¿Y qué son los ídolos según la Biblia? Si me pueden decir. Sí, pero no son nada. Ojos tienen, oídos tienen, pero no oyen, no escuchan. Es un ídolo. Entonces, lo que Dios derriba realmente es la creencia en ellos. Ya no hay excusa hasta el capítulo donde estamos, hasta el capítulo 9, versículo 8, no hay excusa, porque ya debe estar claro en la mente de los egipcios que esos dioses que ellos invocan, Dios rana ya fue destruido. El pez, el cocodrilo, cuando hubo sangre en el río, todos esos dioses fueron destruidos. Cuando se formaron los piojos fue porque Aarón golpeó con su vara el suelo y del polvo de la tierra surgieron piojos, y ese polvo también era considerado como un dios. Todos los dioses que los egipcios consideraban fueron derribados, pero no eran dioses realmente, sino era la creencia en esos ídolos. Como dijo la hermana, aquello que ponemos ante el Dios verdadero, entonces eso es un ídolo, porque no creemos en el verdadero Dios para poner dioses hechos a nuestra creencia. Entonces Dios ha venido derribando cada uno de esos ídolos. Otra cosa que enseñamos en estas dos plagas específicas del ganado y de úlceras, ya ahora las dos plagas juntas, que dejaría temblando a cualquier país o nación por rica que fuera. Recuerdan que yo les dije que piensen en su nación, en su país, y dijéramos que primero le cae una plaga donde el transporte, la comida, se va todo, que no hay ni transporte ni comida, porque ahí va a morir el caballo, el camello, el asno, la vaca y las ovejas. Todos íbamos a morir en ese sentido. Y luego la plaga de úlceras. Esto era para que ya quedara devastado el país. Eso vimos en la introducción cuando comenzamos con el estudio de este grupo de 3 plagas. Entonces, murió todo el ganado que se encontraba en el campo. Al parecer era mucho, y la población de ganado de Egipto quedó muy, muy, muy mermada. Y luego la salud del pueblo será afectada. Digo será afectada porque eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. De tal manera que no habrá paz ni en los hombres como en los animales, como ya acabamos de leer en la lectura. Hoy hemos llegado a una nueva plaga, la plaga de úlceras. La plaga de úlceras. Debido a que esta plaga no es ni animal ni insecto, y quiero que presten atención porque quiero que me entiendan esto. Debido a que esta plaga no es animal ni insecto, como en el caso de la sangre en el río, que diríamos que plaga es animal o insecto o cualquier cosa de esta forma. Quiero que me sigan para que me entiendan lo que quiero ilustrar. Que no era ni animal ni insecto, podrían pensarse cómo es una plaga. Por ejemplo, la plaga de moscas, cuando se acumula mucho, es una plaga. La plaga de ranas, cuando se acumula mucho, es una plaga. Pero la plaga de úlcera es una cosa totalmente diferente a insectos o animales. Me llama mucho la atención porque estuve buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Me llama mucho la atención la palabra en el idioma castellano que se traduce como plaga. En primer lugar, hay 2 definiciones, y gracias a Dios que hay 2 definiciones, porque si no, yo no hubiese entendido la definición de plaga. Esto es
lo que lo que voy a expresar ahora es del idioma español, el idioma de nosotros, el idioma castellano. La primera definición para la palabra plaga es la aparición masiva y repentina de seres vivos de una misma especie que causan grave daño a la población animal o vegetal. Entonces eso no aplica para las úlceras. Pero gracias a Dios que tiene una segunda definición en el idioma castellano que dice lo siguiente. Es cortita la respuesta. Es una calamidad grande que aflige a un pueblo. Entonces vemos en la plaga de úlcera, la calamidad es una calamidad grande que aflige a un pueblo. Entonces es una plaga cuando insectos y toda clase de insectos o un grupo de animales nos ataca, pero también es una plaga cuando es una calamidad grande que afecta a un pueblo. Esa es la definición de plaga en el idioma castellano. Entonces, hoy estamos mirando la calamidad grande que aflige al pueblo de Egipto. Leamos nuevamente estos 5 versículos y luego analicemos de una manera expositiva, de acuerdo con la inteligencia que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Leamos nuevamente para que se quede en nuestras mentes estos 5 versículos. Lo voy a leer detenidamente para que se quede, para que luego lo comentemos expositivamente. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: tomad puñado de cenizas de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no pudieron estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho. Vamos a comentarlo. Vamos a ver palabra por palabra, versículo por versículo. Vamos a ver cómo todo aprendemos aquí. Vamos a ver lo que yo aprendí y lo voy a compartir de esta lectura que hemos leído. Luego, cuando estemos en el momento de los comentarios, vamos a edificarnos todos a ver lo que hemos aprendido de esta lectura. Algo que resulta aquí, algo que resalta aquí, es que no se le da advertencia al mensaje de Faraón o un mensaje a Faraón. ¿Recuerdan que cada vez Dios le dice, la primera plaga de cada 3, Dios le dice, ve al río donde el Faraón va y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto? En la segunda plaga, generalmente, en este caso, la segunda plaga fue la plaga del ganado. En el versículo 1, capítulo 9, versículo 1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, la tercera plaga de este grupo, del segundo grupo, no se le da una advertencia. Siempre se repite esta misma forma por 3 veces. Eso es ya lo hemos venido diciendo. Entonces, lo que resalta aquí es que no hay una advertencia o un mensaje a Faraón diciendo, deja ir a mi pueblo. Eso es lo primero que vemos. No sé qué le dice. No se le dice inmediatamente a tomar un puñado de ceniza. Perdón, déjeme que me desenfoqué si no, bueno, no se le da una advertencia, sino que se le dice inmediatamente tomar un puñado de ceniza de un horno. O sea, no se le da una advertencia, pero sí se le dice, Dios le dice a Moisés y a Aarón tomar
dije un puñado, no es un puñado, dice puñados en plural, puñado de cenizas de un horno en singular. Ahora bien, ¿por qué especifico eso? Sin previo aviso, Dios manda a tomar acción en contra de Faraón. No se le da un mensaje para que esté preparado ni nada de eso, sino que tomen puñados de cenizas de un horno. Antes de hablar de las úlceras, porque ese es el estudio de esta noche, primero quiero hablarle un poco del horno y de las cenizas que aquí se mencionan, expositivamente, palabra por palabra, texto por texto. En el antiguo Egipto, en tiempo de Moisés, había muchos tipos de hornos. Ya existían los hornos en el antiguo Egipto. Entre ellos, hornos de cocinas domésticas y hornos industriales, que pudiéramos decir que eran usados por los esclavos egipcios, porque así eran usados por los esclavos egipcios para servir a los egipcios en sus labores diarias. Entonces, ¿qué representaría que Dios mandara al pueblo de Israel a tomar puñados de cenizas de un horno para luego esparcirla hacia el cielo? Pues bien, esta misma ceniza de esos hornos, Dios le dará la siguiente lección al faraón. Dios manda a Moisés y a Aarón a tomar puñados de ceniza de un horno, de aquellos hornos que los hijos de Israel han estado trabajando día tras día, y que no descansan, no tienen descanso porque son esclavizados por los egipcios. De esos hornos, Dios manda sacar ceniza en señal de que Dios lo va a castigar por haber oprimido al pueblo de Israel con la esclavitud. Pero vamos a ver por qué decimos eso. ¿Recuerdan ustedes cuando en la primera plaga de sangre fue en el río? ¿Qué le enseñó Dios a través de esas plagas? Le voy a decir para que no piensen mucho lo que Dios le enseñó. ¿Recuerdan ustedes que los hijos de los guardias mataban a los varones y los tiraban al río? Entonces Dios en el río le enseñó la sangre de los hijos de Israel que ellos tiraban al río como un castigo. Sin embargo, murió todo lo que vivía en el río. Se puso tan pestilente que nadie podía comer ni beber agua del río. Asimismo, por la esclavitud que los hijos de Israel han tenido durante muchos tiempos, trabajando para los egipcios en estos hornos, Dios manda a sacar de la ceniza de esos hornos para castigar al pueblo de Israel. Las cenizas, hermanos, la ceniza en la antigüedad y en los tiempos bíblicos vemos que cuando alguien estaba de luto, se rascaba su vestido y se untaba ceniza en su cabeza en señal de luto. Pero a nadie vemos, ni en registro bíblico vemos que por untarse ceniza le saliera llagas ni sarpullido. Por eso que decimos, dije yo en el estudio pasado, que en Dios las cosas no son ordinarias, todo es extraordinario. Dios, donde no cosecha, saca frutos. Donde no siembra, saca frutos. Y las cosas no tienen que ser necesariamente científicamente comprobables para creerla. Porque si Dios la dice, hermanos, así mismo es. Entonces la ceniza es en representación, dice la Biblia Holman en un comentario, que es como un poema. Sacar ceniza de un horno donde los esclavos trabajaban por tanto tiempo haciendo comida y haciendo toda clase de labores para los egipcios es como un poema que Dios está haciendo
para castigar el pueblo de Egipto a través de esas cenizas. Eso lo menciono porque la Biblia menciona, lo primero que menciona es que saquen puñados de cenizas de un horno, puñados en plural. Acto seguido, Dios le dice que arrojen al cielo, que dice arroja. Acto seguido, Dios le dice que la arroje al cielo en presencia de Faraón. ¿Por qué en la presencia de Faraón? ¿Por qué debía, como no se le avisó a Faraón lo que iba a suceder, si Moisés arrojaba esa ceniza, porque Dios le dijera, arroja ceniza al cielo delante de Aarón, Faraón iba a pensar que esa es una plaga que ha llegado, pero no de parte del Dios de los hebreos. Sin embargo, Dios le dice específicamente, ve a la presencia de Faraón, saca puñados de cenizas de un horno y entonces en presencia de Faraón espárcela hacia el cielo. ¿Por qué lanzarla delante de la presencia de Faraón? Para que Faraón comprobara nuevamente, como comprobó en la plaga del ganado, que quién es el Dios de los hebreos, que cumple lo que dice que pasará. Es que Dios quería que Faraón supiera que aunque no fue advertido en esta plaga, también venía de parte del Dios de los hebreos. Durante años el pueblo de Egipto ha oprimido a los hijos de Dios, pero ahora las cenizas de esos hornos producirán los resultados del pecado que ellos han hecho. Hay todo lo que estoy comentando es del versículo 8, el primer versículo de esta plaga. Otra cosa que vemos cuando dice lanzarla al cielo, y quiero aquí que se concentren bien para que puedan entender algo. Las primeras 3 plagas que pasaron habla de la vara de Aarón. Toma la vara, dice, la vara que se volvió culebra en el capítulo, la primera plaga, para golpear el agua y que el agua se volviera sangre. Está hablando de cosas que debían de hacer y los resultados venían automáticos por cuando se hacía lo que Dios decía. La segunda plaga fue que vimos la plaga de rana, lo mismo, hicieron subir rana porque con la vara de Aarón, como Dios le había dicho, eso sucedió. La tercera plaga, sin previo aviso, porque el faraón endureció su corazón, era la plaga de los piojos. No se le avisó a Faraón y le dijo, ve, golpea el polvo de la tierra y se convertirá a piojos y habrá piojos tanto en los hombres como en los animales. Sin embargo, estas 3 plagas que estamos viendo ahora, la plaga de las moscas, la plaga del ganado y la plaga de las úlceras, Dios mismo ha tomado el control. Dice, yo mismo, si podemos ver la plaga de la mosca, vamos a ver, antes era con la vara de Aarón. Ahora vamos a ver lo que dice para que ustedes entiendan cómo Dios está trabajando con estas 3 plagas. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón, que él sale al río. Eso siempre comienza cuando comienza una serie de 3 plagas. Dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejara ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti y sobre tu siervo y sobre tu pueblo cosas y sobre tus casas toda clase de mosca. Y sigue diciendo en el versículo 22, y aquel día yo apartaré con mis manos, yo mismo apartaré de la tierra a Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya, a fin de que sepa que yo soy Jehová en la tierra. El mismo Dios está trabajando. En las primeras 3 plagas, Dios ordena a Moisés y Aarón, ellos golpean, hacen con la vara. Pero ahora Dios mismo está dando la orden y Dios mismo ejecuta.
así mismo vemos en el capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. Y el mensaje de nuevo: porque si no quiere dejar ir a mi pueblo, versículo 2, y lo retienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tu ganado, no la vara, la mano de Jehová estará sobre tu ganado. O sea que la cosa está cambiando de color. En las primeras 3 plagas, la vara de Aarón, por la palabra de Dios, hacía todo lo que hacía con el poder de Dios. Pero ahora la mano de Jehová está trabajando directamente. Y yo quiero que ahora sí nos enfoquemos, porque hice ese análisis primero para mostrar lo que significa las cenizas, los puñados de cenizas. Estaba estudiando un erudito judío que decía que fueron 4, no dice la cantidad, en primer lugar. La Biblia no dice la cantidad. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de cenizas de un horno, y las esparcirá Moisés hacia el cielo. Dice un erudito judío que eran 4 puños. Es representación de los 4 puntos cardinales de Egipto. Yo no puedo decir eso. Yo sí puedo decir que era en plural, o sea que eran varios, dice tomar puñados. O sea, si calculamos, cada uno tiene 2 manos y son 4 manos, pero yo no puedo decir eso porque no dice 4, pero sí eran varios. Pero este erudito judío dice que eran 4 en representación con los 4 puntos cardinales de Egipto. Porque si eran 4, y aquí viene lo siguiente, ahí me adelanté un poco. También vemos, si eran 4 puñados de ceniza, no daría para cubrir toda la tierra de Egipto, pero lanzada hacia el cielo. Hermano, todo lo que pasaba con la vara de Aarón en las 3 plagas anteriores era en la tierra. Pero en estas 3 plagas todo viene del cielo. Ellos están poniendo esa ceniza en las manos de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? ¿Dónde habita el Altísimo? Padre nuestro que estás en el cielo, que la lance al cielo. No porque Moisés pensó eso, sino porque Dios se lo dijo: lánzala hacia el cielo. Y esta ceniza de esos hornos, que los egipcios verán su gran pecado de mantener al pueblo de Israel como esclavo, Dios mismo, fueran 4 puños, fueran varios más, o fueran tal vez 2, lanzada al cielo, Dios la transformó en un polvo finísimo, dice el versículo 9, un polvo finísimo que cubrió toda la tierra de Egipto. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de multiplicar los panes? ¿Quién es el único que tiene la capacidad de multiplicar todo? El que hizo todo. Dios. Esas cenizas fueran 4 puños, varios, como dice, puñados en plural. Dios la transformó y cubrió toda la tierra de Egipto. Eso vimos en... Eso vimos en cuanto a las cenizas y lanzarla al cielo en el versículo 8. Vuelvo y repito. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de cenizas. Ya explicamos lo de las cenizas de un horno. Ya ustedes tienen en sus mentes, cuando ustedes vuelvan a leer este versículo, esos hornos mantuvieron esclavizados a los hijos de Israel por muchos años y la esparcirán hacia el cielo. Ya saben el significado de esparcirla al cielo, entregándosela en las manos a Dios para que Él la volviera un polvo finísimo, el mismo Dios, y la esparcirá hacia el cielo delante de Faraón. Delante de Faraón es para que Faraón no tuviera excusa y supiera quién era el Dios, que era el mismo Dios que estaba todavía trabajando para que Él dejara ir a ese pueblo. Y dice: y vendrá a ser
polvo sobre toda la tierra de Egipto. Esa ceniza cubriría toda la tierra de Egipto. Otra cosa que debo señalar en este estudio es que me encanta la forma cómo se conecta el versículo 8 con el versículo 9. Dice, y vendrá a ser polvo en toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido y úlcera en los hombres como en las bestias de todo el país de Egipto. Dice, la esparcirá hacia el cielo. Ya lo dijimos, ya explicamos eso. La primera vez en la que, lo que vemos aquí, que es la primera vez en la que una de las plagas se hace esto. Recuerden, antes era con la vara de Aarón, antes de esto, ni anteriormente con la plaga del ganado. No le dice que hicieran algo para la plaga del ganado, solamente que llevaran el mensaje y Dios hizo el resto. En la plaga de los piojos también dice que haría separación entre el pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios. Y en el versículo 24 del capítulo 8 dice, y Jehová hizo así, y vino toda clase de mosca molestosísima sobre la casa de Faraón. Moisés y Aarón no tenían que hacer más nada como lo hacían con la vara en las primeras 3 plagas. En esta ocasión el mismo Dios está actuando. Ya la cosa cambió de color. Y vamos apenas por la 6ª plaga, ya la última de ese ciclo. O sea que las cosas se agravan más ya para las otras 3 plagas que vienen. No son 9, son 10. Pero están divididas en grupos de 3. La plaga que hace esto, de las plagas que se hace esto y delante de Faraón, para que no quede lugar a duda a Faraón, que es el mismo Dios de los cielos que está ejecutando juicio en su contra. Versículo 3. Si miran si miran los 3 versículos, ya lo expliqué, los 3 versículos verán que el mismo Dios está trabajando con su mano. Por otra parte, les hago esta pregunta. ¿Qué tanta ceniza pudieron haber sacado Moisés y Aarón del horno? 1 saco, 2 sacos con puñados no daría para cubrir toda la tierra de Egipto. Y recalco esto para que quede claro que Dios mismo la volvió un polvo finísimo y cubrió toda la tierra de Egipto. Entonces, todo está puesto en la mano de Dios. Lo segundo que vemos es que, como siempre, Moisés y Aarón no son solamente oidores de la palabra. Ya vimos el versículo 9, ahora vamos al versículo 10. Moisés y Aarón, lo que hemos explicado de los 2 primeros versículos, 8 y 9, Dios le está dando las instrucciones a Moisés y Aarón. Todavía no está pasando, no había pasado, pero ya yo expliqué cómo sucedió antes de llegar al versículo 10, que es donde sucede todo. Y es exactamente como Dios dijo que iba a suceder, versículo 10. Y tomaron cenizas de un horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Hizo exactamente como Dios dijo. Y exactamente sucedió como Dios dijo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Entonces, lo segundo que vimos es que Moisés y Aarón nunca se quedaban en escuchar, siempre ponían en práctica lo que Dios decía. En este versículo nos lleva a meditar que nosotros solo debemos limitarnos a obedecer la palabra de Dios, porque los resultados son de Dios. Hay muchas cosas que debemos de creer por fe. Y los domingos el hermano Luis está predicando del libro de Hebreos y hemos llegado a la fe.
la fe. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que debemos de creer por fe. Moisés y Aarón, Dios le decía, hagan esto, y ya lo hacía, porque ellos estaban seguros y tenían la fe que así sería. Al hacer comparación de las cenizas en sí, no provocarían resultado, pero en las manos de Dios, como dije hace un momento, las cenizas incluso la usan alguna gente para estética, para untársela en el cuerpo, para refinar la piel. Sin embargo, en las manos de Dios provocan los resultados que Dios quiere que provoque. Podemos compararlo con la oración, por ejemplo, a hacer una comparación de cuando la oración viene de parte de Dios o cuando sale conforme al propósito de Dios y cuando no. Hay personas que oran pensando que están orando a Dios. Lamentablemente no pasa del techo porque no están orando conforme a la voluntad de Dios. Pedí y no recibí, ¿por qué? Porque pedid mal. Pedí para ti mismo. Entonces, la ceniza en sí no provocaría ninguno de estos daños que estamos hablando, pero en las manos de Dios sí. La oración también. Nosotros, por más que querramos que Dios haga algo, si no está conforme a su voluntad, no lo hará. Sin embargo, puesta en las manos de Dios, nuestras peticiones y bajo su voluntad, sí lo hará, porque la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Lo que quiero, esto es aplicándolo a nuestros días, lo que quiero enfatizar, aplicándolo a nuestros días. La ceniza en sí no tenía ningún poder para hacer nada, el poder estaba en Dios. Ni siquiera en Moisés ni Aarón, el poder estaba en Dios. Moisés y Aarón en el versículo 10 no se quedan solamente con escuchar, sino también que ejecutan lo que Dios dice. Moisés y Aarón hicieron su parte y Dios es fiel en su palabra y cumplió lo que Dios había dicho. Eso sucede cuando nosotros hacemos lo mismo. Cuando hacemos lo que Dios nos manda a hacer, solamente tenemos que esperar y veremos que se cumplirá todo lo que Dios dice. Otra cosa que podemos ver aquí, a diferencia de otras plagas, es que no se menciona tiempo de cumplirse. En las plagas del ganado, Dios le dijo que tan pronto como mañana, y así sucedió, dice la Biblia. Murió todo el ganado que debía de morir, murió. Eso está en Éxodo capítulo 9, versículos 5 y 6, dice así, mencionando el tiempo. Versículos 5 y 6, Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¿Cuándo sucedió? Mañana. O sea, mañana dijo Dios que iba a suceder y sucedió así. Sin embargo, en esta plaga no se menciona tiempo. Por eso, muchos eruditos dicen que no se sabe el tiempo que duró el proceso de las plagas. Porque en algunas plagas se menciona tiempo, en otras no. En los versículos 8 y 9 vimos Dios hablando a Moisés y Aarón, les da las instrucciones, pero en el versículo 10 tenemos que tal y como Dios dijo, así sucedió. Versículo 11, ahora vamos, para que vamos avanzando y así vamos aterrizando. Los líderes religiosos que han existido y existen a través de todos los tiempos, líderes religiosos, entiéndase, cuando digo líderes religiosos me quiero referir a aquellos que le sirven a un Dios que ellos han inventado o que el sistema ha inventado, sin embargo, no al Dios verdadero al que nosotros servimos. Versículo 11 dice así. Versículo 11. Y los hechiceros no pudieron estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todo Egipto. Los líderes religiosos, estos líderes religiosos, eran consejeros
del faraón. ¿Y quién era considerado el faraón? Un dios. Le decían el Horus vivo. Si eras un dios, ¿por qué no tienes la capacidad para detener toda esa plaga una tras otra como han venido? No tiene la capacidad. El mismo faraón sabía que él no era un dios en realidad. Entonces, los líderes religiosos de aquel entonces no podían estar en la presencia de faraón porque la plaga lo habían alcanzado a ellos y a todos los egipcios. No había nadie que pudiera defender al pueblo de Egipto del juicio de Dios. Es que la palabra de Dios es visible cuando la ponemos por obra. Cuando Dios dice hagan algo, hermanos, a veces leemos en la Biblia muchas cosas, muchas ordenanzas que se nos da en la Biblia. Tendemos a olvidar muchas y hacer las que no convienen. Pero si hacemos ese Dios invisible que no vemos, si hacemos y ponemos en práctica, en obra, aquellas cosas que se nos mandan a hacer, los resultados serán visibles, como en el caso de Moisés y Aarón, que hacían todo lo que Dios mandaba que hiciera y los resultados eran visibles. Los resultados eran visibles. Versículo 12. Ya estamos aterrizando. Leamos el versículo 12. Si hay algo que quiero que se lleven en sus casas, este versículo en esta noche a mí me tocó muchísimo. Versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová le había dicho a Moisés. Déjeme buscar para... Ok. En esta ocasión el faraón no endureció su corazón. Vamos a buscar las plagas anteriores. Por ejemplo, la plaga de la úlcera, la plaga del ganado, termina diciendo, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Faraón endureció el corazón. En la plaga de las moscas, versículo 32, dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En la plaga de los piojos, al final dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. En el versículo 2, hermanos, Faraón no endureció su corazón. Dios endureció el corazón de Faraón. Dios le dijo, cuando llamó a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dijo, ve a liberar a mi pueblo. Ustedes saben la historia, él no quería. Dios luchó con él y le dio señales y maravillas para que la hiciera delante de sus hermanos y delante de Faraón, pero le hizo saber, pero Faraón no te escuchará. Y también le dijo más y le dijo, yo endureceré el corazón de Faraón. Aquí está la promesa que Dios había dicho a Moisés en el monte Sinaí, cuando lo llamó para que fuera a liberar a su pueblo. Entonces, Dios endureció el corazón tal y como Jehová lo había dicho. Es la primera ocasión que Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Ya Faraón estaba convencido de que sí había un Dios. Pero Dios quería que esto se quedara en la mente del más pequeño hasta el más grande de los egipcios y aún de los hebreos, que Dios lo había sacado con mano fuerte, con mano poderosa
del pueblo de Egipto. Luego, en todos los versículos que encontramos más adelante, vemos que siempre se menciona, acuérdate que Dios te sacó con mano fuerte del pueblo de Egipto. Fueron tantas las maravillas, tantas las ocasiones que Dios mostraba su poder y su gloria delante de los egipcios y delante de Moisés y Aarón y delante de los hebreos, que aún a la fecha hoy estamos estudiando de estas plagas para ser edificados y saber quién es el Dios que nosotros servimos. Miremos cómo un resumen de lo que hemos estudiado, un resumen para terminar. ¿Qué vimos? En los versículos número 1, en los versículos 8 y 9, Dios no le da aviso a Faraón. Cuando ustedes vuelvan a estudiar este tema, pueden tener eso pendiente, pero sí le hace saber lo que viene, que lo que viene, esta plaga no era por casualidad, sino era de parte de Dios. ¿La plaga de qué? De úlcera, ¿verdad? También vimos la justicia de Dios a través de la ceniza de un horno. ¿Por qué dijimos la justicia de Dios? Porque esa ceniza producida por las manos hebreas servirían para castigar al pueblo de Egipto y sirvieron para castigar al pueblo de Egipto. Sin lugar a duda, la mano de Dios obró en esto. Lo segundo que vimos en el versículo 10, la obediencia y los resultados de la obediencia. Si obedecemos al Dios invisible, los resultados de la obediencia serán visibles. Así es que procuremos con diligencia obedecer todo el mensaje de Dios. Vimos también que acostumbramos a obedecer, no, si nos acostumbramos a obedecer, no fortalece. Eso no fortalecerá. Si una vez tú obedeces, otra vez tú obedeces otro mandato y otra vez nos obedece, eso nos fortalecerá para momentos de decisiones difíciles. Porque ya, como vemos que Moisés y Aarón ya no le costaba trabajo ir delante de Faraón, porque ya habían obedecido tanto y habían visto tantos resultados como Dios había dicho, que ya no le costaba trabajo. Así nosotros en nuestra vida diaria, si nos acostumbramos a obedecer, llegará un momento que parecerá imposible lo que vamos a hacer, pero yo tengo tiempo obedeciendo y Dios nunca me ha defraudado. ¿Sí? Entonces déjame obedecer más en obediencia a Dios y los resultados serán visibles. Número 3, en el versículo 11, los líderes religiosos falsos se quedan sin argumento ante la presencia de los resultados de la palabra de Dios. Los líderes religiosos de todos los tiempos pueden tener muchos argumentos, decir cuántas cosas bonitas como se pueden decir, predicaciones que convencerán y engañarán incluso si fuere posible a los escogidos, pero los resultados lo desmienten, como fue el caso de la plaga, porque ellos se infectaron y no podían estar delante de la presencia de Faraón. Así nosotros hoy en día, muchos hablarán bonitos, muchos engañan, muchos son prósperos. Sin embargo, si nosotros predicamos el mensaje y lo vivimos, los resultados harán que esos religiosos no puedan estar delante de la presencia de los hijos de Dios, como no pudieron estar en la presencia de Moisés y Aarón, aquellos hechiceros, aquellos consejeros del faraón. Ese es el versículo 11. Y por último, esta vez Dios mismo endureció el corazón de Faraón. No había lugar para el arrepentimiento en ese momento para Faraón. Dios no lo permitió. Dios mismo endureció el corazón de Faraón porque quería mostrarle más de su poder al pueblo y a los egipcios. Luego veremos en el estudio de los granizos
que Faraón se arrepiente, pero dice él que se arrepiente, para que vayan estudiando ese es el próximo estudio. Es la primera plaga del último segmento de 3 plagas. Así es que, hermanos, ese fue el estudio de esta noche. Ya vimos cuatro apartados que vimos. Lo primero es que Dios no le dio previo aviso, sin aviso, como siempre lo hace en la tercera plaga. Lo segundo, la obediencia y los resultados de la obediencia. Lo tercero, acostumbrarnos a obedecer a Dios nos hace más fácil en momentos difíciles obedecerlo, porque ya estamos acostumbrados a obedecerlo. Y lo cuarto, Dios mismo endureció el corazón. El corazón de Faraón estaba endurecido en sí mismo, pero en esta vez Dios lo endureció. Dios mismo. Así es que, hermanos, ese fue nuestro estudio. Dios le bendiga. Oremos. Gracias, Padre, te damos nuevamente por tu palabra. Hemos leído tu palabra en sí no necesitan una explicación profunda, porque aquí vemos tu poder, tu misericordia, tu verdad, Señor. Vemos cómo estás trabajando para sacar a aquel pueblo que dijiste que lo iba a sacar con mano fuerte. Si alguna esperanza tenía Faraón de arrepentirse en este momento, Dios no la permitió, porque él todavía le quedaban muchas cosas que enseñarle al pueblo de Egipto y a los hijos de Israel. Gracias, Señor, te damos. Síguenos acompañando, síguenos corrigiendo y permite que nos sigamos amando los unos a los otros, porque esta es de la manera que el mundo conocerá que somos verdaderamente tus hijos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.